Voy a empezar a grabar. Listo. A ver, continuando con el tema del avance, ya, el tema de PHP. ¿Qué es lo que más les interesa a ustedes en esta materia? Porque es lo que debería ser para ustedes como tal, ¿no ve? Entonces yo voy a entrar a la presentación, ¿ya? Y la vamos viendo, ¿ya? Está deshabilitada. Denme un segundito. Vamos a entrar directamente desde la aplicación para ver los fundamentos, ¿ya? Acá estaríamos. Ya. Listo. A ver, vamos a comenzar. Entonces, hoy veríamos el tema de fundamentos de PHP y Laravel. Ya, vamos a tratar de ser bien puntuales, igual que lo hemos hecho para Spring. Obviamente, le vamos a dar un poquito más a nivel de Laravel, o sea, cuando utilizamos el framework, porque estos sí están aprendiendo de cero, ¿no ve? En el caso de Java y Spring, ustedes ya tenían una materia previa y era como un repaso para fortalecer los conceptos. En este sí le vamos a dedicar más tiempito, por si acaso, ¿ya? A la parte práctica. Ya, entonces, comencemos, ya, para no distraerme más. El tiempo es corto y se nos va rápido. A ver, entonces yo les voy a pasar obviamente tutoriales, documentación oficial para que vayan revisando. Esa es la parte asincrónica, ¿no ve? O sea, lo que ustedes tienen que ver en casa, practicar en otros horarios, fuera del que ya tienen establecido para pasar estas clases, ¿ya? Pero para que tengan una noción de luego los tutoriales que vayan a ver o que les vaya a compartir, ¿no? Y también las tareas, o sea, el proyecto que nosotros vamos a ir haciendo para el tema de CRUDS. Vámonos siempre a una parte teórica para que se entienda lo que es PHP, ¿ya? PHP, ¿ya? Es un hipertexto, ¿no? De preprocesamiento, ¿ya? Nada más, ¿no? Llega a ser un lenguaje de programación del lado del servidor, por si acaso, ¿no? O sea, que se procesa en el servidor donde está alojado. Es interpretado y está orientado a objetos porque maneja modelos, ¿no? Que están relacionados con la base de datos, con tablas de la base de datos. Diseñado para el desarrollo web dinámico, ¿ya? Todo lo que es PHP se procesa del lado del servidor y genera un HTML dinámico, ¿no? Entonces, la funcionalidad extra que le da PHP se visualiza dinámicamente en HTML, ¿no? Front y el back, ¿no ve? Es de código abierto, open source, es compatible con múltiples bases de datos, ¿no? Ahí lo menciono, pero lo vamos a ir viendo: MySQL, SQLite, PostgreSQL, SQL Server, MariaDB, MongoDB, de las que yo he podido probar, ¿no? No he probado todavía con Oracle, pero sé que se puede, ¿ya? Pero estaría con la mayoría de las bases de datos, ¿no? Y también se integra con otros frameworks, ¿ya? Así es que al volverlo a API REST se puede instalar con cualquier otro, ¿ya? A nivel de frontend, ¿no? Su sintaxis es similar a lo que es C y PER, ¿ya? Para los que manejan lenguaje PHP antiguo, ¿no? Entonces, con soporte para programación de procedimientos y orientado a objetos, ¿no ves? Lo que les mencionaba, ¿ya? Dentro de los conceptos básicos de PHP, tenemos el tipado de datos, lo que son variables y lo que son operadores, ¿ya? Para que se vaya entendiendo poco a poquito, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ver ya en el framework. Incluso a veces ni vamos a typear código porque esto ya va a estar autogenerado. Entonces, para mí lo más importante es que aprendan el tema de la documentación, ¿no? O sea, aprendan a leer el código, la sintaxis, o sea, que aprendan la sintaxis, porque muchos de los proyectos se van a autogenerar con el tema de framework. Lo han visto en el caso de Spring, a ver, que hay situaciones que se autogeneran. .NET tiene lo mismo, ¿no? Genera los controladores de manera automática, las vistas, por ejemplo, ¿ya? Y Laravel para PHP hace lo mismo, ¿no? Librerías de terceros nos van a permitir generar este código. Pero la clave está en entender el código que está generando, ¿no? Para que ustedes puedan modificarlo, adaptarlo, validarlo como ustedes deseen, ¿ya? Empezamos. Las variables, toda variable en PHP comienza con un pesos, ¿ya? Con un peso. Son débilmente tipadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no le decimos qué tipo de dato es, sino directamente lo inicializamos, ¿no ve? Con un valor, ¿ya? Entonces, no requieren una declaración del tipo de dato que tenemos. ¿Listo? Clave, por si acaso. Pregunta de examen, por si acaso es eso.
Tipos principales, ¿no? Generalmente las que son de la base de datos. String, enteros, floats, booleanos, array, objetos, nulos, no nulos, textos, chars directamente podría ser, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene operadores aritméticos para el tema de los procedimientos o las funciones o las condicionales, más, menos, por, división, comparativo de igual, parecido, que sería el triple para textos, diferente, ¿no? Los lógicos and o negado, ¿ya? PHP soporta tipado estricto con la función de declaración, estricto tipo 1, ¿no? Como una de inicialización, ¿ya? Nuestro ejemplito tiene los tres elementos. Variables. La variable nombre, como Pepito Pérez, que es una cadena, pero no le estamos diciendo que es una cadena. La edad, que tiene el valor de 20, que es un entero, pero tampoco le estamos diciendo que sea un entero, simplemente lo definimos y ya. Promedio, que es un boolean, perdón, un float, ¿no? O un doble con coma decimal. Y aprobado, que es un booleano true o false, ¿no ve? A nivel de operaciones aritméticas, nosotros podemos procesar la información. Por ejemplo, años restantes, 25 menos la edad, ¿no? Entonces sería 5 en nuestro caso. Se puede restar, multiplicar, dividir, sumar, ¿no? A nivel de, ¿cómo se llama esto? A nivel de visualización, podemos mostrar el nombre, Pepito Pérez, la edad, los años restantes para los 25, que son 5, ¿no? Y se visualiza, ¿no? Aquí estaría la variable como tal, ¿no? Años restantes, que es una operación aritmética. Y estamos concatenando una cadenita con diferentes strings y variables, ¿no? Y la comparación estricta, como les decía, si la edad es igual a 20, ¿no? Es la edad exacta confirmada, no hay que restar nada, ¿no? Entonces, es simplemente una validación, una condicional, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Sencillito, ¿no? Cosas bien puntuales, estamos bien. Dentro de PHP también tenemos estructuras de control, lo que les decía, las condicionales o los bucles, ¿no? Los más conocidos, el if, el for, el while, el switch, ¿ya? Entonces, dentro de las condicionales tenemos, por un lado, el grupo if, else, else if, ¿no ve? Entonces sí y entonces, ¿no? Por negar. Los switch, que son bucles, ¿no ve? Es un switch, es varios if bajo una condicional única. Los bucles pueden ser for while o do while o for each, ¿no? Ideal para arrays, ¿ya? Estas estructuras de control condicionales o bucles, ¿no? Nos permiten tener una interacción mucho más dinámica dentro de lo que es la información, la data que vamos a procesar, ¿no ve? Un formulario recibe inputs, ¿no ve? Esos inputs son variables que al final las vamos a guardar en una base de datos, ¿no ve? Cuando yo recupero ese listado de registros, ¿no? Tengo el tema de, ¿cómo se llama esto? De un array. Eso lo veríamos con un for each, por ejemplo, ¿no? Para extraer registro por registro, ¿no? El tema de las condicionales y los bucles es clave para el tema de manipular y proveer las funciones o métodos para cumplir con la lógica del negocio, ¿no? Dentro de nuestra aplicación, ¿ya? A nivel de codiguito, una variable nota que está inicializada con 7.5, un valor quemado, o podría ser obtenido de la base de datos, ¿ya? La primera condicional del tipo if, ¿no? Si la nota es mayor o igual a 9, el estudiante es sobresaliente. Si la nota es mayor o igual a 7.0, el estudiante es notable. Y caso contrario, que sea menor a 7, aprobado con insuficiente, ¿no? Listo. Esta es una condicional así de sencillo. Dentro de esto va a ir código HTML, ¿no? Para visualizar, para mostrar una tabla, una tarjeta, un mensaje de error, un registro, un formulario, una tabla, como les decía, todo lo que necesitemos en el formato HTML, pero fusionado con el tema de PHP, ¿ya? Para darle mayor funcionalidad, un mayor dinamismo a nuestro código, ¿ya? Un buclecito, por ejemplo, sencillo, un for, ¿no? Un for que inicializa en su variable temporal i1, se inicializa en 1, va a ir hasta el 10 porque es menor o igual y se va a incrementar de 1 a 1. Simplemente mostramos 5 por 1 es igual a 5.
Siguiente línea, 5 por 2 igual a 10, 5 por 3 igual a 15, hasta 5 por 10 igual a 50. ¿No? Súper sencillito. ¿No? Lo mismo, se utiliza código PHP y se fusiona con código HTML para darle mayor funcionalidad a las vistas, ¿no? Al frontend, ¿ya? No es nada del otro mundo, sencillito. Funciones y modularidades, ¿ya? Entonces, métodos, funciones son métodos, ¿verdad? Lógica del negocio, ¿ya? Modularidad, en este caso, generar módulo, ¿verdad? A ver, en este caso, las funciones promueven reutilización y modularidad, ¿no? Entonces, el tema de reutilizar módulos o funciones, mejor dicho, nos va a permitir consumir un método para varias situaciones distintas, ¿no? O sea, para varios datos, para varias vistas, ¿no? O algo que necesitemos puntualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí me viene a la mente un método para transformar de numeral a literal, para el caso de las facturas, por ejemplo, ¿no? En una factura ponemos eh, 70 bolivianos, digamos, ¿no? Y tiene que aparecer en literal 70,00/100 bolivianos, ¿no ven? Entonces, eso sería, por ejemplo, de utilizar una función, ¿ya? Una y otra vez para cuando se necesite obtener este valor literal de un número, ¿no ven? Eso simplemente, ¿no ven? Dentro de la sintaxis, una función se genera de esta forma. Function, nombre de la función, los parámetros si tiene de entrada, el método como tal y se debe retornar un valor. Aquí entra toda la lógica del negocio. Multiplicaciones, obtención desde la base de datos, desde el objeto, desde el modelo mediante el ORM, eh, generar un PDF, un QR de la información, ¿no? No sé, compartir un enlace, cargar una URL para WhatsApp, no sé, todo lo que sea o nos pida la lógica del negocio que cumpla con la función de ese método, ¿no? Con lo que queremos hacer, ¿ya? El soporte para funciones anónimas, que son los closures, y el tipado de parámetros y retornos, o sea, el tema del return, para PHP 7 superior, ¿ya? Entonces, viendo el ejemplito de código, ¿ya? Ah, no se menciona esto. Todo código en los HTMLs que tenga que ser PHP, ¿ya? Tiene que estar dentro de estos dos. Menor, interrogación PHP y tiene que finalizar con interrogación mayor, ¿ya? Si no está dentro de esto, no va a ser considerado como código PHP, ¿no? Si no nos va a dar un errorcito o se va a visualizar como un texto nomás, ¿ya? Se me ha ido eso, perdón. Eso era lo primero que tenía que decir, ¿ya? Listo, ahora sí. Acá, por ejemplo, tenemos una función saludar. Su parámetro, función saludar, ¿no ve? Su parámetro de entrada es una variable nombre que sí tiene un tipado de datos. Por eso dice tipado de parámetros y retornos a partir de PHP 7. Yo aquí siempre voy a esperar una cadena, ¿no ve? ¿Y qué voy a devolver? También una cadena, ¿ya? Antes de PHP 7 esto no era necesario, pero ya efectivamente lo necesitamos, ¿listo? Dentro del método, la lógica, retorna un mensajito que está concatenado. Hola, Pepito Pérez, bienvenido al curso de PHP. Bien sencillito, ¿no? Que lo puedo utilizar para todos mis usuarios dentro de mi aplicación. Cada vez que alguien se logue, les vamos al mensajito, hola Pepita Pérez, hola Pepito Pérez, hola Juan Pérez, hola Carlos Marca, etcétera, etcétera. Bienvenido al curso de PHP. ¿No? ¿Cómo lo visualizamos? Un hecho saludar estudiante. Entonces, aquí le va a decir, hola estudiante, bienvenido al curso de PHP. ¿No? Entonces, es un mensajito, un salto de línea más. Otro ejemplo, ¿no? Otro metodito. Función calcular factorial. Este va a recibir un parámetro de entrada que va a ser un entero, n, y va a devolver también un entero como tal. La lógica. Si el n es menor o igual a 1, retornamos 1, porque el factorial de 1 es 1. Si el n, ¿no? En este caso es distinto de 1, entonces calculamos el n por el calcular factorial n menos 1, hasta que llegue a 1, ¿no ves? Así de sencillito, ¿ya? Recursión, métodos recursivos. Se está consumiendo a sí mismo hasta encontrar el valor esperado para el factorial.
caso de ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 3, perdón, 60 por 2, 120 y 120 por 1, 120, ¿no? Entonces, el factorial de 5 es 120, va a salir acá, ¿no ve? Súper sencillo, ese es un metodito, ¿ya? Vámonos al tema de arrays, formularios y manejos de datos, ¿ya? Todo es fundamentos nomás de PHP por si acaso, ¿ya? En la documentación está obviamente mucho más detallado, pero es lo mínimo que necesitan para entender lo que va a ser PHP cuando veamos Laravel, ¿ya? A ver, los arrays son indexados o asociativos, ¿no? Arrays de datos, ¿no? Es prácticamente un listado de un objeto, un listado de enteros, un listado de arrays, perdón, un listado de, sí, pues un listado de arrays, un listado de cadenas, un listado de booleanos, etcétera, 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 ¿ya? Las funciones útiles, array push para añadir un elemento, array merge para fusionar dentro del elemento un nuevo ítem, digamos, el implode para borrar. Dentro de los formularios podemos utilizar los métodos get y post, ¿no ve? Get para obtener información, post para mandar información que sea procesada y que también tiene una respuesta, ¿ya? Es importante sanitizar siempre los inputs con el HTML Special Charge para prevenir XSS, ¿ya? Por si acaso, esto no vamos a tener mucho problema con Laravel porque ya viene un middleware que previene esto, ¿no? O sea, que encripta todos los datos de los inputs antes de ser enviados por el formulario, ¿ya? Pero si es manual, pues habrá que hacerlo, ¿no? Listo. A nivel de código, tenemos dos archivitos. El form HTML, que sería la vista, y el procesar PHP, que sería la lógica del negocio, ¿no ves? Su archivito que tiene las funciones. Entonces, en este formulario tengo una vista que lo va a ver el navegador, el cliente, ¿no ve? Quien entre a la aplicación. Que le va a mostrar un formulario, el cual va a ir al archivito procesar PHP, ¿no? Que es un archivito distinto, mediante un método post. El post quiere decir que va a enviar información, va a tener un request de entrada el método, ¿ya? En este caso estamos mandando un nombre, que es una input type text, ¿no? Y su identificador es nom, ¿no? El botoncito de envío para que el formulario pueda enviar la información a este archivito, ¿ya? Yendo ya al procesar PHP, entonces tenemos código PHP, ¿ya? Que tiene una función, en este caso, de validación simplemente. Si se envía mediante el servidor un método request que es igual a post, lo va a capturar. ¿Qué va a hacer? Va a obtener el datito del request. Del formulario va a obtener el campo nombre, lo va a guardar en una variable, ahora ya entendemos, ¿no ve? Variable, ¿ya? Y luego lo va a mostrar con un hola pesos no, ¿no ve? Para simplemente tener la constancia de que ha capturado correctamente, ¿ya? Dentro de los arrays, por ejemplo, ¿no? Un array asociativo. Este array de datos va a tener ese mismo nombre y aparte va a tener la fecha del día, cuando se ha guardado. El primer elemento, ¿no ve? Aquí en el tema del array entra key value, clave valor. La clave del primer elemento es nombre, su valor es el dato que le mandamos en el formulario. En mi caso, Pepito Pérez. El segundo elemento va a ser su clave fecha y el valor, la fecha de hoy, en el siguiente formato. Año, mes, día, ¿no ve? Luego imprimimos los datos en una consolita, dentro del este podría ser, y me va a mostrar nombre, Pepito Pérez, fecha, 8 de septiembre del 2025. Así de sencillito, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿ya? Entonces, eso es formularios con manejo de datos, ¿no? Y dentro de esos también podemos tener arrays. ¿Listo? Es teoría, ¿no? Pero es la necesaria que necesitamos, ¿ya? Con esto podemos entender lo que vamos a ver más adelante ya en Lara, ¿ya? Entonces ahora veremos la intro de Lara, que va a ser nuestro framework que vamos a utilizar para trabajar en PHP, ¿ya? Su par también existe, que es el Codeignator, pues acá, ¿ya? Pero ahorita viendo el tema de desarrollo, Laravel lleva a la cabeza, ¿no? El tema del mejor framework de PHP actualmente,
porque se integra con N funcionalidades, N librerías de terceros, ¿ya? O sea, tiene harto con qué trabajar para no hacer código, sino que se autogenere el código, ¿no? Ya tiene las librerías para, no sé, exportar a un formato Excel, para importar de un Excel, para generar un PDF, para generar un QR, para subir imágenes, para integrarse a Dropbox, a Google Drive, para integrarse a YouTube, para integrarse a, no sé, a redes sociales para el logueo, tiene una consola de cachés, tiene una consola de logs, o sea, tiene todas las herramientas para hacer un sistema, la verdad, ¿no? O sea, en lo personal les digo, porque lo he utilizado bastantes años, ¿no? Yo aprendí PHP con otros frameworks, ¿no? Me acuerdo que había Ninja PHP, Cent PHP, G2 PHP, etcétera, etcétera, que son frameworks de hace 15 años, podría, ¿no? Tal vez más años, ¿ya? Pero los que se llevan actualmente son o Laravel o Codignate, ¿ya? Y yo les sugiero que utilicen Laravel porque tiene muchas más funcionalidades, ¿no? Pero bueno, siempre está abierto a cambios, ¿no? Entonces, entraremos a esta parte teórica de Laravel, ¿no? Eh, Laravel, ¿no? Es un framework de PHP basado en el modelo Vista Controller, MVC, ¿ya? Perdón, se me ha ido un cachito el audio. Una de las principales funcionalidades es el tema del desarrollo con routing. Las rutas son las URLs que nos van a permitir conectarnos mediante un controlador con la lógica del negocio, ¿no? Con lo que vamos a ver nosotros dentro de lo que es el tema de las solicitudes del tipo HTTP, ¿ya? O sea, el routing para mí es una de las mejores facilidades dentro del Arac, ¿ya? Los ORMs, que es Eloquent, nos van a permitir conectarnos directamente a la base de datos mediante el objeto definido en un modelo, ¿no? Modelo se llama acá, ¿ya? Entonces, el ORM justamente es eso, ¿no? Por eso dice ORM, ¿no? Object Relational, si no me equivoco, Model, ¿ya? Entonces, nosotros definimos el modelo estudiante, digamos, ¿no? Que estamos viendo los ejemplos. Estudiante va a tener su get, recupera todos los registros de estudiante de la tabla de la base de datos, ¿no? Estudiante find 1 va a recuperar el primer registro, ¿no? Estudiante update, digamos, va a recuperar, mejor dicho, va a actualizar, ¿no? Estudiante delete va a eliminar el registro. Estudiante create va a crear el estudiante, ¿no? Entonces, eso es mediante o Eloquent, que es un ORM, que relaciona el modelo con la base de datos, ¿ya? Middlewares, los middlewares son porteros de un edificio, es lo mejor que pueden ver. El middleware te dice quién pasa a esta vista, o sea, a esta URL, ¿no? Y quién no pasa, ¿no? Entonces, si tiene permisos de roles, si cumple con la mayoría de edad de 18 años, ¿no? Si está registrado y tiene acceso al carrito de compras, un middleware se va a encargar de decirle sí o no, ¿no? En el caso de un carrito de compras, por ejemplo, ¿no? Si tú no estás logueado en la aplicación, puedes acceder a todo, pero cuando quieres comprar un producto, te pide que estés registrado, ¿no? Entonces, ese es un middleware de autenticación, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres entrar al carrito de compras, estás registrado, pero eres menor de edad, ese es un middleware que valida que tú seas mayor de 18 años para realizar una compra, por ejemplo, ¿no? Ese es un middleware, pues, así en palabras sencillas, ¿ya? Y otras funcionalidades, ¿no? Pero menciono lo que vamos a ver, ¿ya? El tema del Laravel promueve el código limpio y que sea escalable a futuro. Como tiene un estándar, un formato, ¿no? Una arquitectura, digamos, podríamos decirlo así, es difícil equivocarse, porque si no cumples con la arquitectura, tu aplicación no va a funcionar, ¿no? Entonces tienes que entender cómo funciona Laravel, ¿ya? Para utilizar Laravel simplemente necesitamos el tema del Composer para la gestión de dependencias, ¿no? Y obviamente una versión de PHP, una versión de Node y tu base de datos, ¿no? Mínimamente. Tu servidor Apache, por ejemplo, para correr. Pero todo esto ya está integrado dentro de lo que es Laravel.
que es el elemento que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? La interfaz de usuario, ¿ya? O sea, no la interfaz, ¿cómo se llama esto? Se me da el término, che. El entorno de trabajo con el que vamos a desarrollar en Laravel, ¿ya? Entonces necesitamos instalar el Composer, ¿ya? Y con el Composer ya podemos generar un proyecto Laravel, así de sencillo, Composer Create Project, Laravel, y el nombre del proyecto, ¿no? Y luego corremos el proyectito. Para esto, como os decía, necesitamos un proyecto, un servidor Apache, una base de datos, ¿no? Y una versión de PHP, ¿ya? Pero Laragon, que es el que vamos a utilizar, ya tiene todo esto por si acaso, ¿ya? Lo vamos a ver. Listo. Entonces, para verlo de manera rápida, ¿ya? O sea, por esos fundamentos, ¿no ven? No estamos entrando todavía al tema del desarrollo. Dentro del Laravel, nosotros tenemos rutas y controladores, ¿no? Las rutas van a ser las que están acá arriba, ¿no? Esta rutita, que nos va a permitir conectarnos con un controlador. El controlador es un método en PHP que tiene una lógica, ¿no? Y ese controlador se puede conectar mediante un modelo a la base de datos, ¿no? Modelo, vista, controlador, ¿ya? Y yo una vez que obtenga esa información, la procese, la guarde, la actualice, la elimine, la recupere, la vuelvo a mandar a la ruta y en la visualización de la interfaz, en el cliente, en el navegador, vamos a poder ver lo que hemos solicitado. Recuperar los registros de estudiantes, actualizar un estudiante, eliminar un estudiante, crear un estudiante, etcétera, etcétera, ¿no? Volvemos al tema del CRUD, que es lo más básico que deberían saber de cualquier lenguaje. Entonces, las rutas son solicitudes del tipo HTTP que van a estar almacenadas en el archivo routes/web.php. Lo vamos a ver cuando instalemos Laravel, ¿ya? O Laravel. Los controladores separan la lógica del negocio de las rutas, ¿no? Para generar un controlador se utiliza el comando php artisan make controller y el nombre del controlador. Obviamente esto tiene parámetros, ¿ya? Entonces vamos a irlo viendo a detallito, por si acaso más adelante, ¿no? Pero para que lo tengan en contexto, ¿no? Que la siguiente va a ser puro código, ¿no? Entonces esto ya lo tienen que darle una leidita más a detalle, ¿ya? Entonces, y podemos ponerle un parámetro de recursos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te permite un comando artisan, ¿no? Y esto es gracias eh, uy, al Composer, ¿ya? Para correr los comandos artisan. Por ejemplito, a nivel de código, ¿no? Una ruta en web.php va a ser de esta forma, ¿ya? Route get, por les decía, definimos el método, ¿no ve? Tipo post, put, delete, ¿ya? Puede ser un recurso y otras variables que están dentro de lo que son las rutas, ¿ya? Luego, el nombre de la ruta, que va a estar asociado al dominio, a qué controlador se va a relacionar y a qué método dentro del controlador, ¿no? Entonces, la ruta saludo va a ir al controlador ejemplo controller y lo que va a hacer es procesar lo que esté en el método index, ¿no? Que es una función, por si acaso, método función. Súper sencillo. Si nos vamos a ese método que estamos utilizando en las rutas, vamos a tener esto, código solo PHP, aquí no hay HTML, ¿no? Está alojado en la carpeta controles del app HTTP. Vamos a utilizar el tema de request, eso es cuando nos llega un valorcito inicial dentro del método, ¿ya? Inicializamos en la clase controller, ¿no? Ejemplo controller, y tenemos el método index, ¿no ves? Que es este, ¿ya? Y dentro del método index lo único que hacemos es devolver un mensaje en string que dice saludo desde el controlador. Súper sencillo. Cuando yo corra el método saludo, debería mostrarme el navegador, en este caso el frontend, ¿no? El cliente, saludo desde el controlador. Si le mando parámetros, que en este caso podría ser dentro del request, pondré pues, acá un request, pesos request, que es una variable, saludo desde el controlador a Pepito P, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero de esa forma trabaja. Ruta asociada siempre a un controlador. El controlador siempre definiendo el método al cual va a procesar. Acá va a ir toda la lógica del negocio.
se conecta con el objeto mediante el modelo a la base de datos, recuperamos todos los registros, guardamos los registros, eliminamos, actualizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Sumamos, podemos sumar, generar el PDF, como les decía acá, y retornar el PDF en base 64 o el QR, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitamos hacer para la aplicación. ¿Listo? Siguiente, vistas y blade templating, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes un controlador, ¿ya? Acá, puedes retornar a una vista, ¿no? Para procesar, por ejemplo, cargar un formulario, ¿no? O devolver los registros y mostrarlos en una tabla, ¿no? Que sería lo más común en un CRUD, ¿ya? Para eso entra el tema de las vistas y las plantillas Blade. Entonces, todas las vistas, o sea, todo lo que va a ser HTML, prácticamente, va a ir dentro de la carpeta Resources View, ¿ya? Ahora, ¿qué es Blade? Blade es un motor de plantillas con directivas como @i, for each, extends, layout, sections, etcétera, etcétera, que la vamos a ver a nivel de código, ¿ya? Que me permiten ampliar las funcionalidades de una plantilla, ¿ya? El caso de extend es para tener una plantilla maestra, por ejemplo, ¿no? O sea, una plantilla base que vamos a reutilizar varias veces, ¿no? Para no estar cargando cada vez el footer, el menú, el navbar, ¿no ve? El menú lateral, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve el extend. Tenemos una plantilla maestra y solo cambiamos el contenido o solo cambiamos el título, por ejemplo, ¿ya? El if para validar, ¿no ve? Como les decía, validar que estés logueado, que no estés logueado, que estés registrado, etcétera, etcétera. El for each para mostrar el